Muy bien, muchas gracias a los que se van sumando, a los que quedarán después para verlo en nuestro canal en YouTube. Estudiar y conocer el significado de la aparición de Fátima y hacer caso obedientemente a lo que Nuestra Señora nos pidió es parte de esta propuesta de Comunidad Salve María en tomar este pequeño seminario de todos los viernes, en conocer en profundidad lo que es la aparición y los mensajes que Nuestra Señora nos dejó. También haciendo caso, como decimos, a su pedido expreso de hacer penitencia y hacer oración, palabras que la Virgen no se cansó de repetir a los tres pastorcitos de apenas 9 y 10 años, muy pequeñitos, que entendieron a la perfección ese pedido de Nuestra Señora, con lo cual este seminario tiene como objetivo también profundizar sobre la aparición de Fátima, conocer más a Nuestra Señora, como también en cuanto a hacer penitencia, profundizar y conocer a aquellos que no conocen y si no profundizar todo lo referente al sacramento de la confesión, a qué condiciones debemos llegar para prepararnos de una manera mejor, de una manera adecuada para llegar a la confesión, haciendo un buen examen de conciencia, teniendo dolor de los pecados, confesando uno a uno todos los pecados, recibiendo el perdón de parte del sacerdote, ministro de Jesucristo, y cumpliendo la penitencia y teniendo obviamente un propósito seguro, firme, constante de no pecar más, de evitar todas las ocasiones de pecado. Con lo cual aprenderemos eso a partir del próximo lunes, profundizaremos y si ya lo tenemos en nuestro corazón sobre las condiciones de cómo llegar al sacramento de la confesión, hacer penitencia y hacer oración. En cuanto a hacer oración, luego de conocer y profundizar sobre el sacramento de la confesión, tendremos 3 encuentros más para profundizar sobre la vida de oración y cómo concretamente avanzar en nuestra relación con Dios a través de la oración, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. Entonces, primera parte, peligro para el alma, la visión del infierno. Recordamos que Nuestra Señora se dignó mostrarle el infierno a estos 3 pequeñitos, ¿sí? De hecho, el infierno existe, y si Nuestra Señora lo mostró a 3 niños de apenas 9, 10 años, es que realmente esto es grave, es realmente complicado para la salvación de nuestras almas, con lo cual hay que tenerlo presente. En segunda parte, el peligro para el mundo, referente a la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y la tercera parte, el peligro para la iglesia, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. Al final, como siempre dijo la Virgen, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será dado al mundo un tiempo de paz, fueron sus palabras a los pastores, ¿sí? Tener en cuenta que la Virgen repite esta frase varias veces en las apariciones y justo también en la última, que fue hace poquitos días, cuando recordábamos el 13 de octubre, estas palabras de al final, mi corazón inmaculado triunfará. Entonces tenemos que estar con, con este deseo de que el corazón inmaculado de Nuestra Señora triunfe, ¿sí? Triunfe en el nuestro y triunfe en el mundo entero. Avanzamos, reparación y penitencia, hacer oración. Acá una pequeña foto de los 3 pastorcitos, ustedes pueden ver, pequeñitos de edad, muy pobres, humildes, con la vestimenta propia de aquella región y de aquellos tiempos. Estamos hablando del año 1917, cuando estos 3 jovencitos, dos niñas y un muchachito de apenas 9, 10 años, participaron de esta aparición, ¿sí? Se les apareció Nuestra Señora. Vamos a ver un poquito más que lo que podemos profundizar. Como la Santísima Virgen nos había dicho también que ofreciésemos nuestras oraciones y sacrificios en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, quisimos combinarlo escogiendo cada uno una intención. Uno se lo ofrecería por los pecadores, otro por el Santo Padre y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Hecha esta combinación, dije a Jacinta, está hablando Lucía, cuál era la intención para que ella ofrecía. O sea, entre los 3 pequeños niños se dividen, vamos a ofrecer esto a Nuestra Señora, ¿sí?
¿Quién va a tomar el ofrecimiento de los pecadores? Otro lo va a hacer por el Santo Padre y otro por los pecados cometidos con el Inmaculado Corazón. ¿Sí? Vamos a ver las palabras que repite Jacinta a este pedido de Lucía. Jacinta dice: yo lo ofrezco por todas juntas, porque me agradan mucho. Francisco, en su momento, al tomar la palabra, miremos un poquito más que lo que dice. Francisco, que era de pocas palabras, y para hacer oración y ofrecer su sacrificio, le gustaba esto de Jacinta y de mí. Se le preguntaba: Francisco, ¿por qué no me llamas a rezar contigo y siempre también con Jacinta? Me gusta más, respondía Francisco, rezar solito, para pensar y consolar a nuestro Señor que está tan triste. Las otras dos pastorcitas le reclamaban a él por qué rezaba solito y él les respondió esto: me gusta más rezar solito. Tal palabras fueron las escritas por Lucía, ¿sí? Esto está tomado de un texto propio de Lucía. Un día le pregunté, dice Lucía: Francisco, ¿tú de qué gustas más? ¿De consolar a nuestro Señor o de convertir los pecadores para que no vayan más almas al infierno? ¿Sí? Francisco responde: me gusta más consolar a nuestro Señor. ¿No te fijaste cómo Nuestra Señora en el último mes se puso tan triste porque cuando nos dijo que no se ofendiese más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido? Respondió: yo quiero consolar a nuestro Señor y después convertir a los pecadores para que no lo ofendan más. La última confesión. Un día muy de mañana, su hermana Teresa viene a llamarme. Ven deprisa, Francisco está muy mal y dice que te quiere decir una cosa en privado, ¿sí? Es que me voy a confesar para comulgar y morir después, responde Francisco. Quería que se me dijese que si viste algún pecado y que fueses a preguntar a Jacinta si ella me vio algún. ¿Desobedeciste alguna que otra vez a tu madre? Le respondí, cuando ella te decía que te quedases en casa y tú te escapabas para estar conmigo o para irte a esconder. Es verdad, responde Francisco, tengo este pecado. Ahora vete a preguntar a Jacinta si ella se acuerda alguno más. Me fui muy rápidamente a Jacinta y después de pensar un poco me respondió: escucha, dile aún antes de que aparecernos Nuestra Señora, él robó 11 centavos a nuestro padre para comprarse una armónica en casa de José Marcos de Casabela, que cuando los rapaces de Ajustrel tiraron piedras, los de Boleiro, él también tiró algunas piedras. Cuando le dije este recado, su hermana respondió: esto ya los confesé, pero los vuelvo a confesar, decía Francisco. Tal vez es a causa de estos pecados que yo hice, por lo que nuestro Señor está tan triste. Pero yo, aunque no muriese, nunca más lo volvería a cometer, y poniendo las manos juntas rezó la oración: oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de nuestra tu misericordia. Palabras que había aprendido Francisco, Jacinta y Lucía, enseñadas por el ángel. La muerte de Francisco. Escucha también: pide tú al Señor que me perdone mis pecados. Sí pido, estate tranquilo, le decía Lucía. Si el Señor no te hubiese ya perdonado, la Virgen no te hubiera dicho algún otro día, Jacinta, que te venía a buscar y estaba en breve para el cielo. Ahora voy a misa y pido a Jesús escondido por ti. Recordamos que los tres pastorcitos le habían preguntado a la Nuestra Señora cuándo de ellos iban a morir, y la señora le dijo que muy pronto, los dos más chicos, y que Lucía se debía quedar un tiempo más. Después de comulgar al día siguiente, decía a su hermanita: hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido. Me voy al cielo, pero allí voy a pedir mucho al Señor y a la Virgen para que pronto os lleve también allí. Francisco murió el 4 de abril de 1919, 2 años después de las primeras apariciones de Nuestra Señora, muy jovencito, muy pequeñito. El 20 de febrero de 1920 muere también Jacinta a la edad de 10 años, 10 años nada más.
Un tiempo más tuvo esta misión profética, esta visión profética narrada en la tercera memoria, es el libro de Lucía. No sé cómo fue, yo vi al Santo Padre en una casa grande, muy grande, de rodillas delante de una mesa, con las manos en la cara, llorando. Fuera de la casa había mucha gente que le tiraban piedras, otros le maldecían y le decían muchas palabras feas. Pobrecito el Santo Padre, decía Jacinta, tenemos que pedir mucho por él. En otra ocasión fuimos a Lapa do Cabezo, es otra región ahí muy cercana. Llegados allí nos postramos en tierra para rezar las oraciones del ángel. Los pastorcitos se postraban en tierra como el ángel les había mostrado que había que rezar, arrodillados y con la frente en el piso. Pasado un tiempo, Jacinta se levanta y me llama. ¿No ves tantas carreteras, tantos caminos y campos llenos de gente que llora de hambre y no tienen nada para comer? Y al Santo Padre en una iglesia delante del Inmaculado Corazón de María rezando, y a mucha gente rezando con él. Pasados unos días me preguntó, ¿puedo decir que vi al Santo Padre y a toda aquella gente? ¿No ves que esto es parte del secreto? Le decía también Jacinta. Jacinta se enferma y ofrece unos sacrificios al Señor. Me duele tanto la cabeza, tengo tanta sed, pero no quiero beber para sufrir por los pecadores. Me duele tanto la cabeza y tengo tanta sed, pero no quiero beber para sufrir por los pecadores. Tanto Jacinta como Francisco, con 10 años, ya hacían estos tremendos sacrificios por los pecadores. Cuando iba primero a su cuarto me decía, ahora vete a ver a Francisco, yo hago sacrificio de quedar aquí sola. Cuando un día llegué junto a ella me preguntó, ¿ya hiciste hoy muchos sacrificios? Yo hice muchos. Madre ha salido y quise ver muchas veces a visitar a Francisco y no fui. Nuestra Señora vino a vernos y dijo muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevárselo al cielo. Y a mí me preguntó si quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Me dijo que iría a un hospital y que allí sufriría mucho. Está hablando Jacinta. Que sufriese por la conversión de los pecadores en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo, refiriéndose a Lucía. Me dijo que no, que es la que más me cuesta. Dijo que iría a mi madre a llevarme y después quedaría allí sola. Después quedó un rato pensativa y añadió, si tú fueses conmigo, lo que más me cuesta a mí es ir sin ti, le respondía. Pero mira, en el hospital hay una casa muy oscura, no se ve nada, yo estaré allí sufriendo sola. Pero no importa, sufro por el amor al Señor para reparar al Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Dos pequeñitos de 9 y 10 años que sufrían mucho y que ofrecían su sufrimiento y dolor y sacrificio de continuo diariamente por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. ¿Sí? Cuando su hermanito llegó el momento de partir al cielo, refiriéndose a Francisco, ella les hizo estas recomendaciones. Da muchos saludos míos a nuestro Señor y a Nuestra Señora y diles que sufriré todo lo que ellos quieran para reparar al Inmaculado Corazón de María y para convertir a los pecadores. De nuevo, la Santísima Virgen se dedicó a visitar a Jacinta para anunciarle nuevas cruces y sacrificios. Me dio la noticia y me decía, me dijo que voy a ir a Lisboa, a otro hospital, que no te volveré a ver ni a mis padres, que después de sufrir mucho moriré sola, pero que no tenga miedo, que ella me irá a buscar y para llevarme al cielo. Y abrazándome, llorando, decía, nunca más volveré a verte, tú no irás a visitarme allí. Oye, reza mucho por mí, que moriré sola. Sola Jacinta, con 10 años, hasta que llegó el día de ir a Lisboa. Sufrió enormemente, abrazóse mucho a su prima Lucía y decía llorando, nunca te volveré a ver, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mi padre, nunca más os volveré a ver, pues iré a morir sola. No pienses en eso, le decía a Lucía, déjame pensar, aunque más tiempo pienso, más sufro, ¿sí? Y a veces besaba un crucifijo y abrazándolo decía, oh mi Jesús, yo te amo y quiero sufrir mucho por tu amor. ¿Y cuántas veces decía esto? Oh Jesús, ahora puedes convertir a muchos pecadores porque este sacrificio es muy grande. A veces me preguntaba,
Jacinta, Lucía. Y voy a morir sin recibir a Jesús escondido. Si me lo trajese Nuestra Señora, que viniese a buscar, alguna vez le pregunté, ¿qué vas a hacer en el cielo? Voy a armar mucho a Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a pedir mucho por ti, por los pecadores, también por el Santo Padre, por mis hermanos, mis hermanas, todas las personas que han rogado pedir por ellas. Cuando la madre se mostraba tan triste al verla tan enferma, decía, no se aflija, madre mía, voy a ir al cielo, allí pediré mucho por usted. La Santísima Virgen le anunciaría luego el día y la hora de la muerte de Jacinta. Jacinta se encontró incorrupta el 12 de septiembre de 1935, casi 17, 20 años aproximadamente después de su muerte. Al trasladarse los restos mortales de Jacinta al cementerio de Fátima, su rostro y su cuerpo se hallaron perfectamente conservados, incorruptos. Los procesos de beatificación, tanto de Francisca como de Jacinta Marto, dos hermanitos, comenzaron el 30 de abril de 1952. Se abrieron en Roma la causa el 20 de diciembre del 79, la heroicidad de las virtudes, que fue declarada el 13 de mayo de 1989, y su beatificación el 13 de mayo del año 2000. Con esto, al declararse santo, la Iglesia obviamente certifica y testifica que la presencia de Francisco y Jacinta están en el cielo, son dos santos, ¿sí? Y si Nuestra Señora también se los decía, con justa más razón. Vamos a avanzar. El 3 de mayo de 1922, el obispo de Leiría manda abrir el proceso canónico sobre los acontecimientos de Fátima, y el 14 de abril del 29 queda concluido todo el proceso canónico sobre las apariciones y la comisión responsable de estudiar esto. Obviamente, cuando sucede una aparición, hay toda una comisión que se dedica al estudio profesionalmente, digamos, de manera humana, con especialistas, tanto de historia, de psicología y demás, de las personas que fueron videntes. En esta foto vemos a Jacinta del lado izquierdo, a Francisco en el medio y a Lucía al lado derecho. La Virgen avisa sobre Rusia, ¿sí? La nación posesa, ¿sí? La Virgen en Fátima avisó que en 1917, apenas unos meses antes de la revolución bolchevique, la revolución que sucedió en Rusia, que si Rusia no se convertía y no era consagrada por el Papa, su Inmaculado Corazón, toda esa nación esparciría sus errores por todo el mundo. Errores de esa revolución bolchevique. Al final de cuentas hablamos del comunismo, ¿sí? La Santísima Virgen repetidas veces, tanto a mis primos Francisco y Jacinta, como a mí, Lucía, nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma, que Rusia será el instrumento del castigo del cielo sobre todo el mundo, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación, refería Lucía en sus escritos. El ateísmo de Estado, el Partido Comunista, como sabemos, la figura y aparición de estos dictadores que llevaron esta nación al estado que se convirtió. Stalin, por ejemplo, estas eran imágenes de ese momento en la cual a través de esa revolución hubo mucha muerte dentro mismo de Rusia y después empezó toda una propaganda hacia el mundo entero de transmitir todas esas formaciones, esa ideología a otras naciones, ¿sí? Y ahí es que Nuestra Señora decía que el veneno se iba a esparcir por todo el mundo, ¿sí? La séptima vez fue el 15 de junio del 21, dejar todo en la casa paterna. Estos son escritos de Lucía, una incertidumbre de lo que iría a encontrar que oprimía el corazón y me hacía presentir que ni quería pensar. Así solícita una vez más descendiste a la tierra y fue entonces cuando sentí tu mano amiga y maternal tocarme en el hombro, levanté la mirada y te vi. Eras tú, la Madre bendita, dándome la mano e indicándome el camino. Tus labios apretados y dulce timbre de voz restituyó la luz y la paz en mi alma. Dijo Nuestra Señora, aquí estoy por séptima vez,
sigue en el camino donde el señor obispo te quiera llevar, esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Ya en este tiempo había quedado solamente con vida Lucía, ¿sí? Jacinta y Francisco habían subido al cielo. Repetí entonces en mí, ahora bien, más consciente de lo que dije el 13 de mayo de aquel 1917, cuando vieron a Nuestra Señora por primera vez, mientras te elevabas al cielo, como una mirada me pasó por el espíritu toda serie de maravillas en aquel momento, apenas 4 años más tarde, se me habían dado a contemplar. Tomé por protectora a mi querida Sor Teresita del Niño Jesús. Días después, por consejo del señor obispo, tomé la norma obediencia y por lema las palabras de Nuestra Señora, narradas en el Evangelio, haced todo lo que Él os diga. Este es el momento en el cual, desde el año 21, la vidente Lucía entra al Carmelo, ¿sí? Toma los votos para entrar a la Orden del Carmelo. El 26 de junio de 1927, el obispo de Leiría preside por primera vez una ceremonia oficial en Cova de Iría, allá en el lugar donde había aparecido Nuestra Señora. El 13 de mayo del 28 se coloca la piedra basal, la primera piedra de lo que sería la construcción de la basílica en ese lugar. Este es un recorte del diario de esa época hablando de cómo se empezó la construcción en el mismo campo donde la gente había visto el fenómeno, más de 30.000 personas, el fenómeno del sol girando y la aparición de Nuestra Señora. El 17 de junio de 1921, la pequeña Lucía entra al colegio de Sor Dorotea en Villar, cercano a Porto, en Portugal. El 25 de octubre, Lucía dos Santos, como era su nombre completo, entra al noviciado de Sor Dorotea en Pontevedra, en Galicia. Va pasando de uno a otro, ¿sí? El 26, Lucía es trasladada al noviciado de Sor Dorotea en Tui, siempre dentro de España, ¿sí? Recordemos, ella era de Portugal, originaria, y se fue a España a entrar al Carmelo. El 3 de octubre del 34 hace el voto perpetuo de Lucía de Santo y toma el nombre, como toda religiosa, cambia su nombre mundano por un nombre dedicado completamente al Señor, y en este caso María, Sor María de la Dolorosa, fue el nombre que ella tomó para su vida consagrada. El 21 de mayo del 46, Sor María de la Dolorosa, la vidente Lucía, aquella pequeñita, se retira por 2 días, una breve peregrinación a Fátima. Vuelve al lugar donde había visto a Nuestra Señora. El 23 de mayo, Lucía de la Dolorosa, como fue su nombre religioso, regresa después a Portugal. Esta imagen es ya con todo el hábito propio del noviciado, ya habiendo tomado habiendo hecho el voto perpetuo, la vemos acá abajo ya con todo el- el ropaje propio del Carmelo, ¿sí? El 25 de mayo del 48, Sor María de la Dolorosa entra al Carmelo de Coimbra. Coimbra es en Portugal. El 13 de mayo, también del 48, toma el hábito de las carmelitas y recibe el nombre Sor María Lucía del Corazón Inmaculado, ¿sí? El 31 de mayo, Sor María Lucía hace la promesa de aborto perpetuo como carmelita descalza. Justo ahí se la ve al lado de una imagen de Nuestra Señora de Fátima dentro del Carmelo de Coimbra, en Portugal. Vamos acá con la primera aparición del niño Jesús, que sin embargo no hace revelaciones a Lucía, pero ella se le aparece el niño Jesús, ¿sí? Los 5 primeros sábados, la devoción de los 5 primeros sábados. Recordamos que esto también fue un pedido expreso de Nuestra Señora a los 3 pastorcitos y en particular en forma reiterada después en forma personal a Lucía. El 10 de diciembre del 25 en Pontevedra tiene lugar la aparición de la Santísima Virgen con el niño Jesús a su lado, suspendidos ambos en una nube luminosa. Es lo que ve Lucía. El niño Jesús dice a Sor Lucía: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos en todo momento le clavan, sin haber alguien que haga algún acto de reparación para arrancarlas. Podemos repetir estas palabras que le dice el niño Jesús:
y la llama a la Virgen como madre de Lucía, y como madre nuestra. Ten compasión, dice el niño Jesús a Lucía, del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas. El corazón de nuestra Santísima Madre está cubierto de espinas, espinas que los hombres ingratos en todo momento le clavan a su corazón, sin haber quien haga algún acto de reparación para arrancar esas espinas del Inmaculado Corazón de María. Tremendas las palabras del niño Jesús refiriéndose a Lucía y las podemos hacer propias también a cada uno de nosotros, aquellos que estamos participando de esta presentación, conociendo más el mensaje de Fátima, ¿sí? La Santísima Virgen, apoyando la mano sobre el hombro de Lucía, agrega: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme. Y a saber que todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado que se confesaren, reciban la Santa Comunión, rezaren el Santo Rosario y mediten durante 15 minutos los misterios del Santo Rosario en espíritu de reparación, tienen mi promesa que yo los asistiré el último día con toda la gracia necesaria para la salvación de sus almas. En este momento es importante repetir esto, ¿sí? Aquella devoción a los 5 primeros sábados fue una devoción que recibió expresamente de Nuestra Señora, Sor Lucía, ¿sí? Repetimos las palabras, dice: tú al menos procura, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos se clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme. Y esto nos dice a cada uno de nosotros: procuremos consolar el corazón inmaculado de nuestra madre. Nuestra madre, como el niño Jesús nos la llamó, mira a tu madre, dice, a tu Santísima Madre, le dijo a Lucía, y es así como nos dice a nosotros también. Has de saber, como repitiendo, has de tener en cuenta, fíjate, ten presente esto, que todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confesaren, recibieran la Santa Comunión, rezaren el Santo Rosario y mediten durante 15 minutos los misterios del Santo Rosario en espíritu de reparación, en espíritu de reparación. Tienen la promesa de Nuestra Señora que los asistirá en el último día con todas las gracias necesarias para la salvación de su alma. Sería presuroso de que llegue estos primeros sábados y empecemos con esta devoción, y si no la sabíamos, procuramos también enseñarles a otros a respetar esta devoción de los 5 primeros sábados. No importando que sea el primer sábado del año, si no podemos arrancar el próximo primer sábado que viene, en el mes de noviembre, a tener en cuenta esta devoción de rezar 5 primeros meses, 5 primeros sábados, esto que pidió Nuestra Señora, ¿sí? Confesar, comulgar, rezar el Santo Rosario, meditar en cada uno de los misterios con un espíritu de reparación, reparar el corazón inmaculado de Nuestra Señora, y que recibimos con esto el premio y la promesa que nos hace ella de asistirnos a cada uno que cumpla este pedido con la gracia necesaria para la salvación del alma. Así que es prioritario empezar cuanto antes, para empezar el próximo primer sábado de mes, que sería en el mes de noviembre, ¿sí? El 15 de febrero del 26 en Pontevedra tiene lugar la segunda aparición del niño Jesús a Lucía. ¿Haber revelado al mundo aquello que la Madre del Cielo te ha mandado? Le pregunta. Oh, mi Jesús, tú sabes bien que mi confesor me ha dicho que la Madre Superiora por mí misma no podría haber hecho conocer al mundo la devoción del primer sábado del mes en honor al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Es verdad que la Madre Superiora por sí misma no podría, pero con mi gracia podrá todo. Y otra pregunta de Sor Lucía acerca de la devoción de los primeros sábados del mes, y responde, el niño Jesús responde, ¿no? O sea, miremos quién pregunta, es Lucía, y miremos quién responde, el niño Jesús. Los fieles pueden confesarse cualquier otro día que preceda al primer sábado del mes, ¿sí?
Entonces, ¿cómo llegar a ese primer sábado? Al próximo primer sábado, cuanto antes ir a confesarnos para llegar de una manera óptima a ese pedido y cumplir ese pedido de reparación, ¿sí? Este es un breve extracto de las primeras memorias escritas. Otro día, el 17 del 12 del 27, fue justo, todo este escrito es parte del escrito que dejó Lucía y que se guarda también en el Carmelo de Coimbra. Ya en Tui, un poquito ya después, en el 1900, lo veo acá, 1927, nuestro Señor le ordena a Lucía poner por escrito todo lo que la Santísima Virgen le ha revelado, exceptuando el tercer secreto, ¿sí? En diciembre del 35 aparece la primera memoria de Lucía y en noviembre la segunda memoria. Toda esta presentación está hecha sobre el libro de tercera memoria de Lucía, ¿sí? La teofanía que ocurre el 13 de junio del 29 en Tui, en la región de Tui. Había pedido y obtenido licencia de mi superiora, dice Lucía, y del confesor para hacer la hora santa de 11 a medianoche todos los jueves, de jueves a viernes. Era un pedido que Lucía hacía a su superiora. Ya Lucía, con el voto perpetuo, una carmelita descalza, tenía de costumbre pedir esto, ¿sí? A su superior. Estando en una noche sola, me arrodillé, entré en la balaustrada, en medio de la capilla postrada, Lucía estaba postrada. Postrada significa como había enseñado el ángel, ¿sí? Con la rodilla en el piso y con la frente en el piso también, postrada. Eso significa postrarse, para rezar las oraciones del ángel. Sintiéndome cansada, me incorporé y continué rezando con los brazos en cruz, escribe Lucía en su biografía. La única luz era la de la lámpara. De repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. Era una luz más clara, se veía en la parte superior de la cruz un rostro de un hombre y su cuerpo hasta la cintura. Sobre su pecho había una paloma igualmente luminosa y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco por debajo de la cintura, suspendida en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo de todo el rostro del crucificado y de una herida en su pecho. Escurriendo por la hostia, esas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Era la Señora con su corazón inmaculado en la mano nuevamente. Bajo el brazo izquierdo de la cruz, unas letras grandes como si fueran de agua clara cristalina que corrían hacia el altar y formaban estas palabras, gracia y misericordia. ¿Sí? Este es un dibujo de cómo sería la visión que vio en esa capilla un jueves a la noche la hermana Lucía, sí, Sol Lucía. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibía luces sobre este misterio que no me es permitido revelar. Escribiría luego en su biografía Lucía, ¿sí? Ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y este cáliz con la agua, perdón, con la sangre que escurría del rostro del crucificado directamente eran juntadas en ese cáliz. A su lado, la imagen de Nuestra Señora con el corazón inmaculado en la mano, y hacia el otro la palabra de gracia y misericordia. ¿Sí? El tiempo del cielo. La Santísima Virgen le dice a Lucía, ha llegado un momento en que Dios pida al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. La Virgen nuevamente pide reparación, y es un pedido constante, repetitivo, que lo hace la Madre de Dios y Madre nuestra, y nos hace también a nosotros. Hoy en día, en el año 2023, tenemos que, si no lo hacemos, empezar a hacerlo y continuar haciendo reparación del Inmaculado Corazón de María, ¿sí?
sacrificarnos también por esta intención y rezar de continuo. En estas imágenes vamos a ver unas imágenes a comienzo ya de 1930. Nuestro Señor se comunica a Lucía con dos pedidos concretos: la consagración de Rusia y la devoción de los primeros sábados del mes, en reiteración a lo que el niño Jesús ya le había pedido, ¿sí? Deben ser transmitidos juntamente al sumo pontífice, perdón, en Roma. Antes del 31 de agosto del 31, el Santo Padre tiene ciertamente algún conocimiento del pedido de la Santísima Virgen de consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón. Estamos hablando ya que desde el año 1931, algún papa, en este caso el Papa Pío XI, recibe estos conocimientos de consagrar, junto al resto de obispos de todo el mundo, al Inmaculado Corazón de María, de Nuestra Señora, a Rusia, ¿sí? En el año 1931. Vamos a ir viendo. El 13 de octubre del 30, la carta pastoral a la Divina Providencia, don José declara dignas créditos las visiones de dos crianzas. Esto es parte de ya de la certificación que hace la Iglesia en tomar como de crédito, está en portugués acá, como dignas de veneración, de certeza, la aparición de las crianzas de los niños en Cova de Iría, ¿sí? Y permite oficialmente en el año 30 el culto a Nuestra Señora de Fátima. En el 2002, el Papa Juan Pablo II, con la inclusión de la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora en el calendario universal eclesiástico de la tercera edición típica del misal romano, certifica formalmente la autenticidad de las apariciones. De manera tal que desde el año 2002 y desde el año 1930, cuando comenzaron allá con la autorización del obispo de Leiría, y al finalizar en el año 2002 con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con la inclusión de la fiesta, queda definitivamente para toda la cristiandad, para toda la humanidad, la fiesta de la Santísima Virgen de Fátima en el calendario universal, ¿sí? En mayo del 30, en una comunicación interior, nuestro Señor habla nuevamente con Lucía, y el motivo de los 5 sábados de mes es simple, dice el Señor, porque son 5 especies de ofensas y bestialidades contra el Inmaculado Corazón de María. En esta parte también es importante prestar atención, conforme a que estos 5 primeros sábados, tiene relación y explicación, fundamento, porque nuestro Señor le revela esto a Sor Lucía, ¿sí? El motivo de los 5 sábados, dice, es porque hay 5 especies de ofensas, bestialidades, y acá vamos a ver una por una. La primera ofensa es la ofensa a la Inmaculada Concepción. La ofensa a la Inmaculada Concepción. No creer que nuestra Santísima Virgen fue inmaculada desde su concepción, desde el vientre de su madre. La ofensa segunda, la ofensa a su virginidad, virgen, manteniéndose virgen antes y después del parto del Verbo encarnado. La ofensa contra la divina maternidad, Madre de Dios y Madre nuestra, negando reconocerla también como Madre de los hombres. La cuarta ofensa a los que buscan infundir en el corazón de los niños la indiferencia y el odio en el recuerdo de Nuestra Señora Inmaculada. Esto es bonito reparar sobre esto, ¿sí? La ofensa de los que buscan infundir en el corazón de los niños la indiferencia. O sea, nosotros tenemos prioridad de enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros pequeños, no importa los años que tengan, 5, 6, 7, 8, 9, como tenían los pastorcitos que hacían sacrificio y penitencia de continuo todos los días, enseñarle a amar el corazón inmaculado de la Virgen, ¿sí? Justo esta es una de las ofensas. Y la quinta y última ofensa, la de aquellos que ofenden directamente a su santa imagen, ofender la imagen de Nuestra Señora, ¿sí? Más allá de la advocación que podamos tener cerca, o que seamos devotos o estén en nuestra región o nuestra ciudad, de la Santísima Virgen, como sabemos, es una sola.
es la Santísima Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra. Repasamos acá los 5 motivos explicados por nuestro Señor a Sor Lucía. La ofensa a la Inmaculada Concepción, la ofensa a la virginidad de María, la ofensa contra la divina maternidad, la indiferencia y el odio en el recuerdo de nuestra madre, enseñándole esto a los niños, y la quinta y última para aquellos que ofenden directamente una imagen de Nuestra Señora. Este es, hijita, dice nuestro Señor, el motivo por el cual el corazón inmaculado de María me ha inspirado para pedir por este pequeño acto de reparación. La práctica de esta devoción será igualmente aceptada el domingo sucesivo al primer sábado del mes, cuando mi sacerdote por motivo justo lo quieran permitir, ¿sí? De manera tal que podamos tener presente estos 5 primeros sábados de mes y tener presente lo que el Señor le enseñó a Lucía, ¿sí? La ofensa en referencia a los 5 son 5 ofensas: a la Inmaculada Concepción, a la virginidad, a la divina maternidad, a la indiferencia y el odio en el recuerdo de Nuestra Señora Inmaculada, en particular no enseñar esto a los niños, y a las ofensas hechas a su imagen, ¿sí? Como nuestro Señor procura también cuidar la imagen de Nuestra Señora, ¿sí? Con respecto a Rusia, dice nuestro Señor, promete poner el fin de la persecución si el Santo Padre hiciese y ordenara hacer todos los obispos del mundo un acto solemne y público de reparación y de consagración de Rusia a los sagrados corazones de Jesús y María. Y contemporáneamente el Santo Padre prometa aprobar y recomendar la práctica de la devoción reparadora al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, ¿sí? Esto aún todavía no está del todo completo, ¿sí? Consagración de Portugal. Acá vemos como el 13 de mayo del 31, en el año 30, el obispo de Leiria autoriza la devoción en el año 31 en presencia ante 300.000 fieles que acudieron a Fátima para asistir al acontecimiento. Los obispos portugueses consagran solemnemente su país, Portugal. Portugal está consagrado desde ese año al Inmaculado Corazón de María. Aquellos buenos prelados pusieron a Portugal bajo la protección de Nuestra Señora para librarlo del contagio del comunismo que se estaba diseminando por toda Europa y especialmente en la vecina España. En efecto, la profecía de la Santísima Virgen de que Rusia sembraría sus errores ya por el mundo se estaba empezando a cumplir con inexorable exactitud, ¿sí? Acá vemos la imagen de los santos obispos de Portugal en el año 31, consagrando a todo el pueblo, a toda la nación, al Inmaculado Corazón de María. Como fruto de esa consagración ocurre un triple milagro. El primero, hubo un magnífico renacimiento de la vida católica, en el que Portugal disfrutó de un aumento de vocaciones sacerdotales, el número de religiosos se cuadruplicó en 10 años, del 30 al 40. En el año 42, los obispos portugueses declararon en una carta colectiva: si hace 25 años alguien hubiese cerrado los ojos y solo ahora los abriese, ya no reconocería a Portugal tan profunda la transformación promovida por el modesto e invisible acontecimiento de la aparición de nuestra Virgen en Fátima. Nuestra Señora desea realmente salvar al Portugal. El segundo, la reforma política y social de Portugal también. Y el tercero, el milagro de la paz. Portugal fue preservado del terror comunista. No llegó el comunismo adentro de Portugal, especialmente durante la guerra civil que ya empezaba a transcurrir en España mismo, ¿sí? Portugal quedó aislado, no sufrió todos estos embates, asimismo al margen de las devastaciones de la Segunda Guerra Mundial. Portugal fue, estamos hablando acá del año 42, fue preservado del comunismo, fue preservado de la guerra civil que ya ocurría en España y fue preservado de la Segunda Guerra que en ese año 42, 43, 44, 45 ocurrió en toda Europa. Portugal fue cuidado especialmente por Nuestra Señora conforme a la consagración de toda la nación hecha por los obispos. Respecto al rey de Francia, ¿sí? Acá estamos llegando ya al final, en Riasco, en agosto del 31, nuestro Señor le dice a Sor Lucía: tú me has
tú me das mucho consuelo por el pedido de conversión de Rusia, de España y de Portugal, pedido expresamente también por mi Santa Madre. Haced saber además a mis ministros que, habiendo escogido seguir el ejemplo del rey de Francia en retardar la ejecución de cuanto yo tengo expresamente pedido, ellos lo seguirán también en la aflicción y en el castigo. Será muy tarde para recurrir a Jesús y a María. ¿Sí? Esto tiene ya relación conforme a lo que venía desde la Revolución Francesa, en la cual Francia era la hija predilecta del Sagrado Corazón de Jesús. Y recordamos acá la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En la imagen inferior está ahí Santa María Margarita de Alacoque, la cual se aparece el Sagrado Corazón y le enseña a difundir esta devoción a su Sagrado Corazón de Jesús, y particularmente en Francia, ¿sí? Y como había pedido expresamente al rey de Francia consagrar toda Francia al Sagrado Corazón de Jesús, y esto no ocurrió, es aquí cuando el Señor le dice a Lucía de que, habiendo ocurrido esto, el retardar la ejecución de cuanto yo tengo expresamente pedido, o sea, es el Señor lo que había pedido al rey de Francia, consagrar toda Francia y su reinado al Sagrado Corazón, y no ocurrió. Bueno, esto va a significar un momento de aflicción y castigo para Francia, ¿sí? Nuestro Señor sucesivamente en un mensaje íntimo a Lucía le dice: como el rey de Francia no ha querido escuchar mi pedido, se arrepentirán y harán aquello que yo he pedido, pero será demasiado tarde. Rusia también ya habrá esparcido todos sus errores, provocando guerras, persecuciones contra la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir, y esto ya pasó desde el año 1689, cuando surgía la devoción al Sagrado Corazón, hasta el año 1789, cuando surgió la Revolución Francesa, ¿sí? Ha de saber al hijo mayor de mi Sagrado Corazón, hablando a nuestro rey, que como su nacimiento temporal ha sido obtenido por la devoción a los méritos de mi santa infancia, igualmente él obtendrá su nacimiento de gracia y de gloria por la consagración que él hará de sí mismo y a mi corazón adorable, que quiere triunfar sobre el suyo y por su intermedio sobre las naciones de la tierra. O sea, el Sagrado Corazón tenía especial predilección por el rey de Francia, porque obedezca su pedido, porque se consagre tanto él como rey, como todo su reinado, y desde Francia a todo el mundo consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Pero esto no ocurrió, ¿sí? Él quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus estandartes, en los estandartes del reinado de Francia, grabado en sus armas, para volverlas victoriosas contra todos sus enemigos, abatiendo así los pies a cabezas orgullosas y soberbias, ¿sí? Si bien el Luis XIV hubiera consagrado el reino de Francia al Sagrado Corazón, lo hubiera librado de la conspiración masónica que surgió con la aparición de la Revolución Francesa, ¿sí? El 17 de junio, pedido de Jesucristo al rey. El 17 de junio del 89, comienzo de la Revolución Francesa, justo en los mismos días, ¿sí? Los jesuitas encargados de transmitir el pedido al rey por medio de el reverendo padre Lachaise, un sacerdote jesuita, fueron expulsados también de Portugal en el 59, de Francia en el 64 y de España años más tarde, ¿sí? Después toda esta orden quedó totalmente suprimida en el año 1763 de todas las regiones donde andaba misionando, ¿sí? Hay una estrecha relación entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la devoción y reparación al Inmaculado Corazón de María. En mayo del 36, nuestro Señor, en respuesta a una pregunta de Sor Lucía, ¿por qué no quiere convertir Rusia sin que el Papa haga esa consagración?, responde: porque quiero que toda mi iglesia reconozca esta consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María, y así pueda extenderse en el mundo la devoción a mi divino corazón en unión al Inmaculado Corazón de María, ¿sí? Un corazón a otro está estrechamente unido, conforme a nuestro Señor en estas palabras a Lucía, le dice que quiere el triunfo del Inmaculado Corazón de su Santísima Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen, y que también esta relación estrecha del corazón inmaculado es con el Inmaculado Corazón, con el Sagrado Corazón de Jesús mismo, ¿sí? Entonces, nuestra devoción también
a los primeros viernes al Sagrado Corazón y a los primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María, a la exclamación de Sor Lucía, pero el Santo Padre no me creerá nunca sin que vos, Señor, no lo ilumines con una especial inspiración. Le pide esto Lucía a nuestro Señor. El Santo Padre ruega mucho por el Santo Padre, le dice el Señor. Él hará la consagración reclamada, pero será demasiado tarde. Igualmente, el corazón inmaculado de María salvará a Rusia, que le ha estado confiada, ¿sí? Y ahí podemos detenernos, obviamente, en el comunismo. Es intrínsecamente perverso, ¿sí? El comunismo, aquel mal que iba a esparcir Rusia, desde Rusia para todo el mundo, es justamente algo intrínsecamente perverso. Es el mismo mes que llega el pedido oficial del obispo de Leiría al Papa para consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón y para aprobar la devoción de los primeros 5 sábados de mes. El Papa Pío XI, el 19 de marzo del 37, enseña en su encíclica Divini Redemptoris el carácter diabólico del comunismo, ¿sí? Si queremos aprender qué es el comunismo, debemos regirnos también por el magisterio de la Iglesia, y acá tenemos un caso, ¿sí? El magisterio enseñado por el Papa Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris. Ahí expresamente enseña, el comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno quienes deseen salvar quienes deseen salvar la civilización cristiana. En las regiones, obviamente, donde el comunismo se ha esparcido, nos pensamos ahora en particular en todos los países donde surgió y donde se fue esparciendo, se ha cumplido esto que la Virgen decía, ¿sí? Se ha esforzado toda clase de medios para destruir, la proclama abiertamente desde su cimiento de la civilización y la religión cristiana y borrar totalmente su recuerdo en el corazón de los hombres, especialmente de la juventud. Obispos, sacerdotes han sido desterrados, condenados a trabajo forzado, fusilados, asesinados. En esa época recordamos también a todo la época de los cristeros en México y de España con todos los muertos por la fe también, ¿sí? A causa de justamente los errores que empezaban a llegar desde Rusia, ¿sí? Portugal a salvo, paraíso socialista. Portugal se va a mantener como había sido consagrado en el año 30 por los obispos al Inmaculado Corazón, se mantendrá totalmente alejado de estos errores del comunismo que van a llegar muy cerquita de Portugal, ahí al lado nomás, en España, haciendo estragos y obviamente yendo más allá de los pueblos, directamente contra la cristiandad, directamente con la Iglesia Católica, directamente con las imágenes de los santos, con la destrucción de templos, con la quema de parroquias, de basílicas, como vemos, todo a causa de estos errores, ¿sí? Del comunismo. En el año 36, los obispos portugueses se comprometieron a manifestar su gratitud a Nuestra Señora si protegía a Portugal del comunismo que asolaba España desde el año 31, época de la Guerra Civil Española. Dando cumplimiento a su promesa, renovaron la consagración en el año 38, siempre los 13 de mayo, aquella fecha en la cual haya aparecido Nuestra Señora en Cova de Iría, y suplican al Papa que consagre nuevamente los obispos en el año 30, en el año 31, en el año 35, en el año 38, le vuelven a pedir al Papa que consagre a Rusia. Y esto no se completa, sigue sin aparecer esa consagración, sin darse completamente. Es así como estamos hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces ahí entramos con España, donde vemos la infinidad de muertes y, y de dolor ocurrido a causa de ya la entrada del comunismo en toda lo que era la guerra civil española, también directamente en ataques contra la iglesia, contra seminarios, contra seminaristas, contra sacerdotes, contra imágenes de Nuestra Señora. Para el comunismo todo esto es objeto de destrucción, ¿sí? Con lo cual empiezan a surgir los primeros mártires cristianos ahí en esta tierra,
y obviamente en donde el error se esparce, el riego de la sangre de los mártires brota también como una gracia posterior, ¿sí? 13 obispos son asesinados en España, 4.184 sacerdotes seculares, o sea, del clero secular, 2.300 religiosos, 283 religiosas hermanas, previas a violarlas. Se desconoce la cifra exacta de laicos muertos a causa de la fe católica, ¿sí? Muchísimos laicos, muchísimos también personas de buena voluntad, personas católicas, obviamente que quedaban este, presas de todo la persecución que se hacía directamente contra lo católico, contra lo cristiano, contra toda la fe. ¿Sí? No se registró ni una sola apostasía, hubo torturas, tormentos, como sabemos, templos quemados por todos lados, agravios contra la Eucaristía. Acá vemos la cantidad en las distintas ciudades, templos parcialmente destruidos, en Almería, en Barbastro, en la Ciudad Real, en Ibiza, todos los templos fueron destruidos. En Segorbe, en Tortosa, en la región de Valencia, en Valencia más de 1.500, en Gerona otros 1.000. Obviamente, todo conforme a la destrucción de todo lo que tenía que ver con Jesucristo y la Iglesia Católica. ¿Sí? Era borrar del mapa, borrar de la memoria, borrar del sentimiento, borrar de toda historia, todo lo referente al cristianismo, ¿sí? Muy bien, estamos llegando a la última parte, el milagro de la paz. El 13 de mayo del 46, una estatua de Nuestra Señora de Fátima es coronada por el cardenal Macella, el cardenal enviado a la región, enviado directamente por el Papa a la región de Portugal, corona a Nuestra Señora. Es así como desde a partir de ese momento del 46 vemos la imagen, y siempre la imagen de Nuestra Señora tiene que estar coronada, así con una corona en su cabecita. La corona fue ofrecida por las mujeres portuguesas en agradecimiento a haber librado a Portugal de la Segunda Guerra Mundial. Portugal estuvo lejos de la guerra, no sucedió nada. Desde que apareció Nuestra Señora, en palabras del cardenal Cerelleira, ¿sí? En Fátima, descendió sobre la tierra de Portugal una bendición especial de Dios, destaca el cardenal. Si recordamos los 2 años que transcurrieron desde nuestra promesa, no podemos dejar de reconocer que la mano invisible de Dios protegió a Portugal, librándolo del flagelo de la guerra y de la lepra del comunismo ateo, dice el cardenal. El 6 de febrero del 39, 7 meses antes de la declaración de la guerra, la hermana Lucía le escribió a su obispo, don José de Correira da Silva, diciéndole que la guerra era inminente, que empezaba ya en el año 39, ¿sí? Pero se refería a una manera milagrosa a una promesa hecha por la Virgen de que iba a proteger a Portugal. Portugal sería preservado de la guerra, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que empezaba en el 39 gracias a la consagración nacional al corazón inmaculado de María realizada por los obispos en el año 30. Y es acá la imagen del cardenal Cerella coronando la imagen de Nuestra Señora. Una señal en el cielo aparece en esos momentos, en el año 38, se verifica un prodigio preanunciado por la Santísima Virgen en Fátima. La noche se ilumina por una luz desconocida que anuncia el inicio de un gran castigo a todo el mundo, el inicio de una guerra mundial, ¿sí? A causa de los pecados. La ciudad del Vaticano, acá vemos recortes de Benedicto XVI, consagra al obispo Eugenio Pacelli, que más tarde será aquel papa, ¿sí? Pío XII, ¿sí? Acá en la consagración del obispo Pacelli. El mismo día, al mismo tiempo, Portugal tenía lugar la primera aparición de Nuestra Señora. Y hay una estrecha relación en el momento en el que Nuestra Señora en el 17, 13 de mayo, aparece en Fátima, es consagrado aquel que será Papa Pío XII, ¿sí? Vamos a ver por qué. El 10 de febrero del 39 muere en Roma Pío XI, le sucede el cardenal Pacelli, este cardenal que acababa de ser ascendido al cardenalato. Pío XII había sido consagrado obispo por el Papa Benedicto XV en aquel día 13 de mayo del 17, la misma fecha de la primera aparición. ¿Sí?
Conforme a esto, la Virgen va también cuidando del Santo Padre, en este caso el Papa Pío XII. En el año 39, Nuestra Señora le dice a Lucía, pide, insiste de nuevo, para que sea recomendada la devoción de los primeros sábados del mes en honor al Inmaculado Corazón de María. Se aproxima un momento en el que el rigor de mi justicia castigará el crimen de muchas naciones. En el año 39, sí. En el año 39 inicia, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia y la invasión después a Austria, bajo el reinado de Pío XI, la anexión de Rusia por motivo decisivo, todo empieza a desencadenarse. En el año 39 el obispo de Leiría, Monseñor da Silva, oficialmente y públicamente anuncia a Fátima a los fieles la devoción de los 5 primeros sábados en honor a la Santísima Virgen. Es aquí de destacar que los obispos de Portugal siempre fueron presurosos a cumplir con el pedido de Nuestra Señora, a cumplir la consagración de todo Portugal y a cumplir con promover y difundir la devoción a los fieles de la devoción a los 5 primeros sábados en honor a la Santísima Virgen. Conforme a esto, la gratitud siempre del pueblo de Portugal a Nuestra Señora, ¿sí? Una segunda aurora boreal se iluminó en el cielo el 23 de septiembre del 39, ¿sí? En el momento que estaba empezando toda la Segunda Guerra Mundial. Aquella misma noche se firmó el pacto de Molotov, en desgraciada alianza entre Hitler y Stalin. Los terribles sufrimientos causados por la Segunda Guerra Mundial no fueron, sin embargo, suficientes para escarmentar a la humanidad, ¿sí? El 22 de octubre del 40, Nuestro Señor le confía nuevamente a Lucía unas palabras. Ruega por el Santo Padre, sacrifícate para que su corazón no sucumba a la amargura que lo oprime. La persecución, estamos hablando acá del Papa Pío XII, la persecución continuará en aumento y castigará a las naciones con la guerra y la escasez, y la persecución contra mi iglesia recaerá particularmente sobre el vicario en la tierra, sobre el Papa Pío XII. El Santo Padre podrá obtener estos días de tribulaciones sean acortados si quisiera obedecer mi deseo de consagrar al Inmaculado Corazón de María a Rusia, ¿sí? Con especial mención a Rusia. El fruto de la penitencia pública, ¿sí? El 28 de noviembre del 40, Nuestro Señor le confía a Lucía. Portugal, en la mayor parte de sus habitantes, no corresponde ni a la gracia ni al amor del Sagrado Corazón de Jesús y María. Aún más grave es la indiferencia y el escaso celo religioso de la mayor parte del clero, de los sacerdotes y los religiosos. A pesar de todo esto, nuestro Señor le decidirá salvar a Portugal, ¿sí? Si el gobierno en unión con el episcopado entero ordenase en el curso de los próximos días de carnaval una jornada de pública oración y penitencia pública, atraerían hacia ellos como hacia toda Europa misma muchísima gracia y paz. Y en enero del 41 Lucía escribe al cardenal, aquel cardenal que había coronado la imagen de María Santísima, patriarca de Lisboa, pidiéndole que exhorte a ruegos, penitencia para proteger a Portugal del castigo de la guerra mundial que se estaba ya cursando, ¿sí? Había empezado en el 39 y ya avanzaba el año 41. Lucía le escribe una carta al Santo Padre Pío XII para comunicarle los primeros 2 secretos de Fátima y la aparición en Pontevedra del 25 y aquella del 29. Esta carta no será jamás entregada al Santo Padre, quedará ahí en el camino. En el año 40, en diciembre, también una segunda carta va desde Lucía al Santo Padre, el Papa Pío XII, que manifiesta nuevamente que Portugal contaba con una protección particular sobre la guerra. Como vemos, digamos, el compromiso de Lucía por llegar al Santo Padre, ¿no? El Santísimo Santo Padre, en atención a la consagración del país, al Inmaculado Corazón de María, celebrada por los excelentísimos prelados portugueses, escribe Lucía en esta carta directa al Padre, al Santo Padre Pío XII. Nuestro Señor promete una protección especial a nuestra patria durante la guerra, y ella misma va a ir buscando esto de pedir o reiterar aquello que la señora había pedido, la consagración de Rusia, ¿sí? El clero de España. El 12 de junio del 41, Nuestro Señor le muestra, dolorido por la indiferencia religiosa y la pereza del clero español, además de la vida de pecado llevada por todo el pueblo de España, hacer saber al arzobispo de Valladolid, le dice el Señor en forma privada a Lucía,
El deseo vivamente que el episcopado de España se reúna una vez al año para definir de común acuerdo una reafirmación del Estado religioso y de la piedad cristiana en toda España para remediar el relajamiento de las costumbres de los sacerdotes y de los religiosos, ¿sí? Algo que quizás también en esta época lo podemos ver, ¿sí? El relajamiento de las costumbres de nuestros sacerdotes y los religiosos y de todo el pueblo, el relajarse en la fe, en la devoción y en particular a la reparación al Inmaculado Corazón, ¿sí? De la Santísima Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor necesita del ánimo de los sacerdotes que los sirvan con respeto del sacrificio por el bien de todas las almas. Entre julio y agosto del 41, Sor Lucía redacta su tercera memoria que es el texto del cual armamos esta presentación, de acuerdo a los escritos de la tercera memoria, con dos primeras partes del secreto y en noviembre de ese año la cuarta memoria, excepto la parte del secreto que no tengo permitido revelar, dice Lucía, todo aquello que sé sin esconder nada. Ella empieza a escribir todo y una sola parte la deja reservada. Si en mayo del 43 nuestro Señor le dice a Lucía: deseo ardientemente que se propague en el mundo el culto y la devoción al corazón inmaculado de María, porque este corazón es el imán que atrae a todas las almas hacia mí, y el fuego que irradia sobre la tierra el rayo de mi luz y de mi amor. Es la fuente inagotable que hace brotar sobre la tierra el agua viva de mi misericordia, ¿sí? Es aquí como podemos entender en palabras de nuestro Señor a Lucía, que aquellos que estamos cerquitas o que buscamos estar cerca de la devoción a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, es ese imán que nos va llevando a su divino Hijo, ¿sí? Y en estas palabras el Señor lo repite, ¿sí? Deseo ardientemente que se propague en el mundo la devoción y el culto al corazón inmaculado de María, porque este corazón es el imán que atrae a todas las almas hacia mí, ¿sí? Como católicos sabemos que no nos quedamos en María, es María quien nos lleva a su Hijo, ¿sí? Es María quien nos lleva a su sagrado corazón, por lo cual el Señor acá se encarga de repetirle esto. En el mismo año Lucía escribe, ¿sí? El sacrificio que nuestro Señor exige de cada uno es simplemente el cumplimiento del propio deber y la observación de sus leyes, ¿sí? El sacrificio de su situación de vida, de su propio deber, ¿sí? Y observar las leyes. El 5 de marzo del 42, nuestro Señor le hace sentir más intensamente a Lucía su impedimento de conceder la paz al mundo a causa del pecado que continúa provocando a su justicia y también porque no han obedecido nunca su mandato, de manera particular con respecto a la consagración de Rusia, ¿sí? Hablamos que pasaron un papa, Pío XI, pasó el otro, Pío XII, y esto todavía no se concretaba, ¿sí? Él, movido por ese sentido del corazón del sumo pontífice, a cumplirlo, ¿sí? Nuevamente, nuestro Señor le reitera a Lucía en forma privada que esto todavía no se cumplió. El 31 de octubre del 42, el Papa Pío XII, hablando por la radio, consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María en una locución al pueblo portugués con ocasión del jubileo convocado en honor a la Santísima Virgen de Fátima. Las palabras parece ser que deben ser concretas y deben ser en forma expresa, hablar de consagrar a Rusia. Acá el Papa consagra al mundo entero, sí, pero hace falta, parece que los Sagrados Corazones piden una expresión concreta en cuanto a Rusia, sí, y bueno, acá también sucede lo mismo. Sor Lucía escribe: el Señor ha agradecido la consagración del mundo en octubre del 42 al Corazón Inmaculado de María, aunque fuese incompleta, según su pedido. Promete igualmente poner rápido fin a la guerra, estamos hablando del 42, la conversión de Rusia en cambio no ocurrirá por ahora. ¿Sí? Estamos hablando del año 42. Si los obispos de España tuviesen en cuenta su deseo de iniciar una profunda conversión de todo el pueblo y el clero, de otro modo Rusia permanecerá aún en la misma situación por el cual Dios la castigará. ¿Sí? Es aquí donde volvemos a destacar que
el Papa consagraban al mundo, pero no consagraban al mundo tal cual las palabras que el Señor y la Virgen lo pedían, ¿sí? Como que estaba incompleto siempre, ha estado, y aparentemente sigue estando incompleto, ¿sí? La escritura del tercer secreto. En el verano del 43, Lucía se enferma gravemente de pleuritis, con frecuentes recaídas, solicita escribir el tercer secreto, rechaza hacerlo sin una orden formal de su obispo. Finalmente, en octubre del 43, Monseñor da Silva le da esa orden de que empiece a escribir el tercer secreto, aquel secreto que solo lo mantenía ella en su mente, en su corazón, y no lo había escrito todavía. Este fenómeno me impide por escrito el tercer secreto, no es debido a causas naturales. Y Monseñor da Silva le dice, ¿quién sabe si no es el mismo demonio que te impide escribirlo, ¿sí? En un acto de obediencia. Finalmente, a continuación de la aparición de la Virgen del 44, el 3 de enero, la invita a obedecer al obispo y obtiene la fuerza necesaria para redactar una carta, redactar y escribir, empezar a escribir de concreto el tercer secreto. El 17 de junio del 44 el sobre es consignado a Monseñor y a fines del 57 quedará en sus manos. En su exterior, este sobre deberá ser consignado al cardenal de Lisboa en el momento de mi muerte, dice Lucía. Sí, recordemos, Lucía muere en el año 2005 recién. En el 44 se hace una tentativa sin resultados de nuevamente de seguir pidiendo a nuestra Virgen la consagración y el pedido concreto a los distintos cardenales, obispos, y nuevamente el pedido concreto del obispo, del patriarca de Lisboa, de que Lucía escriba el tercer secreto, en un apuro por conocer, por leer de qué se trataba. Después escuché el palpitar, el acelerado de mi corazón, escribe Lucía al final, y mi espíritu una voz ligera decía, en el tiempo una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia santa, católica, apostólica, en la eternidad del cielo. Esta palabra cielo llenaba el corazón de paz y felicidad. Sin darme cuenta, seguía repitiendo mucho tiempo, el cielo, escribe Lucía en su memoria, ¿sí? Cuando se desvaneció la gran fuerza sobrenatural, me fui a escribir y lo hice sin dificultad. Empezó a escribir el 3 de enero del 44, de rodillas apoyadas sobre la cama que servía de mesa. ¿Sí? No debía confundir la visión que Lucía tuvo el 3 de enero del 44 sobre la que le llama a tocar el eje terrestre con el secreto revelado el 13 de julio del 17 y cuya tercera parte recién pudo escribir a partir desde ese mismo año, el 3 de enero del 44. Acá hay una cita sobre que aparentemente en el tercer secreto está algo referente a tocar el eje terrestre, ¿sí? A cambiar el eje terrestre. Imaginemos que cambiar el eje terrestre o moverlo en cuántos grados significaría para todo el mundo, para todo el globo, una suerte de desastre por todos lados, ¿sí? Con lo cual, acá habla o cita algo de esto también, ¿sí? Sin ir más en lo profundo. Es evidente que los documentos que escribió fueron enviados al Vaticano. No viene a referencia a las palabras que escuchó de la Virgen María el 3 de enero del 44, pues su superior ya lo había ordenado escribir y aún ella no lo había hecho, ¿sí? La visión sería publicada solo en el 2013 por la Semana del Carmelo de Coimbra, en una biografía especial con documentos inéditos titulada Un camino con sabor a olor a María, un libro escrito en el Carmelo de Coimbra, ¿sí? Con la imagen de Sor Lucía. Hasta ahora solo se ha conocido oficialmente la visión del tercer secreto, dada a conocer por el Vaticano en junio del 2000, una visión, pero no en profundidad, o quizás no completo, o quizás no del todo entero, como por ahí Lucía pretendía que el Santo Padre lo explicase, ¿sí? Pero no se han dado a conocer de manera pública ni las palabras explicativas de la Virgen, o sea, lo que dijo particularmente la Virgen en referencia al tercer secreto, aquella visión del 17 ni a las palabras que dirigió después en la capilla del convento en el año 44. O sea, llegamos al año 2000, al año 2023 y todavía el tercer secreto no lo conocemos en totalidad, ¿sí? Por alguna cuestión
de unos u otros, el tercer secreto no ha sido totalmente develado, ¿sí? Terminada la guerra, sabemos de qué manera terminó. Los vencedores se reparten el mundo en una conferencia en agosto del 45. Stalin, aquel líder ruso, obtiene de los aliados que España no será invitada a formar parte de las Naciones Unidas y que esta nación sea marginada. Stalin empieza a tomar como foco el de luchar, el de combatir, el de desprestigiar a toda España, ¿sí? Y en particular España, porque España también tenía total relación con el cristianismo, ¿sí? Con lo católico, con la fe. Por resolución de la ONU también el 13 de diciembre del 46, las Naciones Unidas invitan a retirar sus embajadores de España. Esto después sucede también con la llegada de los obispos españoles a los ruegos al pueblo y al coraje del generalísimo Franco. La grave amenaza puede ser afrontada por la victoria de España cristiana. Por segunda vez se ha salvado España del peligro comunista. El 12 de octubre del 57, el general Franco, un general del ejército español, consagra a todo el pueblo y a la nación española al Inmaculado Corazón de María. Esto sucede a causa de este militar, ¿sí? Franco consagra a todo el pueblo y a la nación española al Inmaculado Corazón de María. Es algo también para tener en cuenta, ¿sí? El 22 de noviembre del 46 tiene lugar por primera vez un milagro de las palomas, algo que sucedió, lo vamos a ver ahora un poquito, ya estamos llegando al final. El 30 y el 31 de octubre, así como el 1 y el 8 de noviembre del 50, se repite el milagro de la danza del sol, aquello que había sucedido ante 30.000 personas en Portugal, se repite acá también, ¿sí? El milagro del sol. El sol como se lo podía mirar así directamente, sin ninguna protección, y se lo veía como con una luz distinta, giraba, ¿sí? Giraba de un lado hacia el otro, para arriba, para abajo, para atrás, para todos lados, como un prodigio hecho y visto exclusivamente esto por el Papa Pío XII en el Jardín del Vaticano, del cual mismo él da testimonio, ¿sí? O sea, el Papa en el Jardín del Vaticano ve esto que sucede en Portugal y en España. Ese 1 de noviembre, estando presente en Roma, la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, el Papa de ese momento, el Papa Pío XII, proclamó el dogma de la Asunción, el dogma de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo, el 1 de noviembre del año 50. Él también ve este prodigio del sol, ¿sí? Sin estar presente donde estaba esto, ¿sí? Sucediendo. La segunda consagración del Papa Pío XII, en mayo del 52, la Santísima Virgen le dice a Sor Lucía: haced saber al Santo Padre, en referencia al Papa Pío XII, que espero siempre la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Estamos ya en el año 52 y la Virgen sigue esperando la consagración. Sin esta consagración, Rusia no se convertirá más, ni el mundo podrá ver la paz. El 7 de julio del 52, el mismo Papa, con otra carta apostólica, decreta el sagrado año virginal dirigida al pueblo de toda Rusia, consagra a Rusia al corazón inmaculado de María. Finalmente Rusia era explícitamente nombrada por el Papa, ¿sí? En el año 52 explícitamente nombra el Papa consagrar a Rusia y de acuerdo a las palabras y textos que la Virgen se encargaba de repetir de frecuentemente a Lucía. Sin embargo, nuevamente no fueron cumplidas todas las condiciones exigidas en ese lugar. No fue hecha explícita la referencia a la devoción reparadora de los 5 meses, o sea, consagra a Rusia, pero no cita, no hace referencia a que se propague la devoción a los primeros 5 sábados del mes. El Papa obvia por alguna razón esta situación, ¿sí? El acto solemne de reparación no estuvo explícitamente hecho, sino fueron unas palabras o un texto, en este caso hecha por el Santo Padre. Y por fin, sobre todo, el Papa no hubo ordenado a todos los obispos del mundo católico unirse, como había sido el pedido expreso. El Santo Padre, unido a todos los obispos del mundo, difundir la devoción a los 5 primeros sábados de mes, consagrar a Rusia explícitamente al Inmaculado Corazón de María,
y nuevamente esto no sucede. Ese mismo mes, Sor Lucía escribe en una carta: estoy dolorida porque la consagración de Rusia no ha sido hecha aún como la Santísima Virgen lo ha pedido. ¿Qué más podemos decir? Esto todavía sigue sin darse con las condiciones o la manera que expresamente la Virgen lo pidió, ¿sí? Muy bien, hasta ahí llegamos. El otro va a ser parte del otro encuentro, el tercer encuentro en el cual vamos a compartir un poquito más también sobre la relación que tiene la fe y cómo la fe en estos tiempos está en peligro en todo el mundo, y la fe católica, la fe cristiana es atacada. Nuevamente el pedido expreso de la Santísima Virgen sigue sin atenderse. Uno u otro papa consagra de una manera o de otra, no tal cual aparentemente la Virgen así lo pide y lo repite y lo expresa repetidamente a Lucía, y bueno, es de esperar alguna situación por venir, sí. Con lo cual, nuevamente hasta acá llegamos, agradezco la participación. Este se llama un seminario de Fátima, conforme a aprender sobre la devoción al Inmaculado Corazón de María, a extender, a que cada uno de ustedes pueda extender la devoción al Inmaculado Corazón de María, a de practicar la devoción de los 5 primeros sábados de mes en reparación a los dolores que tiene la Virgen María, espinas exactamente explicadas por nuestro Señor. Y conforme a que puedan participar los otros 2 encuentros, los invitamos a seguir participando. El próximo lunes iniciaremos una serie de encuentros conforme de tomar estas palabras de la Virgen: haced penitencia y haced oración. En cuanto a penitencia, repasaremos, estudiaremos, profundizaremos las condiciones necesarias para el sacramento de la confesión. Ojalá ustedes tengan en claro, y si no lo tienen, los invito a partir del lunes a sumarse, a escuchar de la mano de uno de los miembros de Salve María, el señor Alfonso, que desde México gentilmente accedió a acompañarnos a profundizar esto que como católico es prioritario. Es prioritario confesarnos frecuentemente, es prioritario hacerlo devotamente, es prioritario difundir también que otros se acerquen al sacramento de la confesión con las condiciones necesarias que así lo enseña el magisterio, que así lo decreta, y que es necesario para nosotros como fieles devotos acercarnos a pedir perdón. Hacer penitencia y hacer oración es un pedido expresamente de la Virgen Santísima, conforme a seguir difundiendo el rezo del Santo Rosario. Ojalá que ustedes ahí, 11 o 12 conectados, y aquellos que lo vean a esto por el canal de YouTube, tomen esto en serio, las palabras de la Santísima Virgen: hagan sacrificio, hagan penitencia, hagan oración, enseñen a otros a rezar el Santo Rosario, enseñen a otros a hacer sacrificios personales, como los hacían los pastorcitos con 9, 10 años, muchos sacrificios de continuo, todo el día. Pedir por la reparación del Inmaculado Corazón de María, pedir por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que la devoción a los Sagrados Corazones no son separadas. El corazón de María nos lleva al corazón de Jesús. El corazón de Francia nos lleva al corazón de España y de Portugal, conforme así fueron dadas las devociones a Santa María Margarita, a los 3 pastorcitos en Portugal. Y nuevamente, muchas gracias por participar. Conforme a que puedan seguir participando, los invito a unirse el próximo lunes a profundizar el sacramento de la confirmación. No se olvide de rezar el Santo Rosario, si nos despedimos rezando a la Virgen un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. muchas gracias. Los invito el lunes próximo a continuar de la mano de nuestro querido Alfonso, que desde México gentilmente, allá por la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe, madre y patrona de todas las Américas,
nos impartirá un conocimiento, un testimonio también, ¿por qué no?, de cómo estar cerca y de frecuencia cercanos al sacramento de la confesión. Así que no se olviden de participar y de invitar a otros a sumarse. Muchas gracias, que tengan buenas tardes y que la Virgen siempre los acompañe. Salve Gracias, María, Dios te Ricardo. pague, Ricardo. Bendiciones para todos.